Hoy les traemos una historia que explora las complejidades de las relaciones familiares, el control y la libertad. A veces, el caos puede ser el mejor maestro y otras veces, la verdad que necesitamos aprender se oculta tras las lecciones que nos da la vida. ¿Qué sucede cuando lo que creemos que es correcto se enfrenta a lo que nuestros corazones realmente necesitan? Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y si te ha gustado esta historia, dale like y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Nos encantaría saber tu opinión. El sol de las 4 de la tarde caía con fuerza sobre los altos muros de la mansión. El calor hacía vibrar el aire y un dulce aroma a hierba mojada ascendía del jardín recién regado. Desde fuera, una risa infantil rompió el silencio. Alta, libre, fuera de lugar. Diego Méndez estacionó el automóvil, apagó el motor y permaneció inmóvil por un segundo. Las risas continuaron, no encajaban con esa casa. Allí todo siempre había sido controlado, limpio, exacto. Empujó el portón del jardín. El crujido metálico fue seguido por una escena que lo hizo quedarse congelado. Javier y Pablo, sus gemelos de 4 años, estaban cubiertos de barro hasta el cuello. Se arrastraban por el césped como 2 cachorros salvajes, compitiendo por quién se sumergía más profundo en el charco creado por el chorro de agua. Y quien sostenía la manguera, riendo con ellos, era la nueva niñera, Sara Pérez. Giraba el chorro en arco, empapando a los niños y el suelo sin prisa, como si el mundo fuera un lugar lejano. Su cabello recogido caía en mechones sueltos sobre su rostro, sus brazos brillaban bajo el sol. Por un instante, la escena parecía sacada de un sueño de infancia, pero no para Diego. El impacto fue como un golpe. Su corazón latió con fuerza. Las palabras escaparon antes de que pudiera pensar. ¿Te has vuelto loca? Su voz resonó en el jardín, interrumpiendo la risa de los niños. La manguera tembló en las manos de Sara, los gemelos miraron a su padre, y la risa se convirtió en silencio. Diego avanzó, su traje impecable, los zapatos hundiéndose en el barro. El sonido del cuero se mezclaba con el ruido del agua golpeando el suelo. «¡Se van a enfermar!», gritó. «Yo te contraté para cuidar de ellos, no para convertir esto en un circo». Sara no retrocedió. Respiró hondo, manteniendo la voz firme y tranquila. «Ellos están aprendiendo, señor». «Méndez, ¿aprendiendo qué? ¿A comportarse como animales?». Sara señaló a los niños, que continuaban empujándose, riendo bajito, tímidos ante la tensión. «Están aprendiendo a caer y levantarse, a compartir, a cuidarse mutuamente». Diego dio un paso al frente, su rostro cerca del de ella. El perfume caro se mezclaba con el olor a tierra mojada. «Eso es irresponsabilidad. Lo que tú llamas libertad, yo lo llamo caos». Sara lo miró. Su mirada no era desafiante, pero había algo en ella que desarmaba más que cualquier grito. Era una calma que molestaba. «Usted confunde obediencia con amor, señor Méndez, y confunde empleo con osadía». Sonrió ligeramente, como si supiera que estaba al borde del precipicio, y aún así no daría marcha atrás. «Lo que usted llama suciedad, yo lo llamo valentía». El silencio lo invadió todo. El chorro de agua se detuvo. Lo único que quedó fue el sonido de las respiraciones aceleradas de los niños y el viento suave que movía las hojas. Diego miró alrededor. El jardín destrozado, el suelo oscuro, el barro salpicando incluso las columnas blancas de la terraza. Todo pedía orden, limpieza, control, pero algo en todo eso lo atrapó. Los niños, cubiertos de barro, no lloraban, no se peleaban, jugaban juntos, se empujaban, caían, se levantaban como si estuvieran descubriendo un idioma secreto. Por un segundo, casi olvidó que debía estar enojado,
casi sonrió, pero el orgullo apareció antes. Diego arrancó la manguera de las manos de Sara. Un chorro de agua subió y le salpicó la egara. La corbata se empapó. Los niños rieron. «Basta, estás despedida». Sara mantuvo la postura. Sus ojos castaños se clavaron en los de él. No había miedo, solo un cansancio antiguo de quien ya había escuchado esa frase muchas veces. «Usted puede hacer lo que quiera, señor Méndez, pero sepa que hoy ellos aprendieron algo que el dinero no puede comprar». Diego apretó con fuerza la manguera, su pecho agitado. «¿Cree que sabe algo sobre mí?» «No, señor, pero sé lo que les falta en los ojos a sus hijos. Cuando usted llega». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. El cielo comenzó a cambiar de color detrás de él. El naranja se mezclaba con el azul. El día se convertía en crepúsculo. El viento trajo consigo el olor a barro caliente. Diego miró a los niños. Javier lo miraba sucio, feliz, jadeando. Pablo reía y trataba de esconder su rostro detrás de su hermano. Uno de ellos tropezó y cayó otra vez. El otro lo ayudó a levantarse, riendo. Esa imagen lo golpeó de nuevo, como un recuerdo que no debía doler. Dos niños pequeños, uno ayudando al otro, como él y su hermano mayor, antes de crecer y alejarse, cada uno empujado por un deber diferente. La voz de Sara lo sacó de su trance. Ellos solo necesitan a alguien que se quede, incluso cuando están sucios. Diego respiró profundamente. El aire parecía demasiado pesado. Dio la vuelta, intentando poner fin al asunto, pero antes de irse, miró al suelo. Una gota gruesa de barro cayó del tubo de la manguera y salpicó su zapato nuevo, marrón oscuro sobre el cuero negro. Un detalle minúsculo, pero imposible de ignorar. Sara notó su mirada y dijo en voz baja, casi en un susurro: «Usted puede limpiarlo, pero la marca se quedará». Diego no respondió. Simplemente caminó hasta la puerta de vidrio, sin darse cuenta de que los niños volvían a reír detrás de él. El sonido era puro, sincero, fuera de ritmo con el resto de la casa. En el reflejo de la puerta vio su propio rostro, rígido, mojado, el nudo de la corbata torcido. Por un instante no se reconoció. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando la historia, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Comenta de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. Diego apagó las luces del pasillo y cruzó el corredor hasta el salón. Por fuera, el sol se ponía y los últimos rayos de luz caían sobre el césped cubierto de barro. Los niños seguían corriendo alrededor del charco. Cada paso hacía que pequeñas gotas volaran, brillando como oro. En la terraza, el zapato de Diego dejaba un rastro de barro hasta la alfombra blanca. La mancha crecía lentamente como una semilla, y en medio de ese lujo inmaculado, la suciedad finalmente había entrado en la casa. La noche cayó lentamente sobre la mansión. El sonido del portón automático fue engullido por el silencio. Fuera, el jardín todavía olía a tierra mojada, y un hilo de agua descendía de la manguera olvidada. Dentro de la casa, todo era orden, todo era brillo, todo era frío. Diego Méndez cruzó el corredor iluminado por lámparas blancas. El reflejo del mármol devolvía una imagen que ya no reconocía muy bien. Un hombre de traje impecable, el rostro cansado, y en sus zapatos una leve mancha de barro que lo mordía por dentro. La mañana siguiente llegó con el mismo sol ardiente que había dejado su huella en la casa, y Diego despertó con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. El sonido de la vida lo envolvía, el crujir de las sillas, el murmullo de los niños corriendo, el aroma del café recién hecho. Por instinto, caminó hacia el jardín. Desde la terraza vio a Sara, quien había improvisado una prueba de equipo con los niños.
Javier y Pablo intentaban llevar una pequeña maceta de un lado al otro del jardín sin derramar el agua que llevaba el platillo. Los gemelos tropezaban, discutían, se levantaban, y Sara los observaba con los brazos cruzados sin intervenir. Diego permaneció en la sombra de la terraza sin ser notado. De repente, uno de los niños dejó caer la maceta, pero en lugar de llorar, ambos estallaron en carcajadas. Poco después, estaban rehaciendo el camino juntos, como si cada caída fuera parte del juego. Algo dentro de Diego se movió, como un pequeño ruido en el fondo. Una memoria atravesó su mente como un destello. Él mismo de niño, parado frente a una taza rota y la mirada severa de su madre. Los niños Méndez no lloran, los hombres fuertes no fallan. Recordó la sensación fría de esa frase, el miedo a decepcionar, y entendió que había transmitido ese mismo miedo a sus hijos. Sin darse cuenta, se había convertido en el reflejo de la mujer que lo crió. La risa de Pablo lo sacó de sus pensamientos. Sara se había agachado para limpiar la cara del niño con un pañuelo, sonriendo. El toque de ella era suave, real. Diego sintió algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, un deseo de acercarse. Dio un paso hacia adelante, pero el sonido de sus zapatos sobre el suelo llamó la atención. Sara se giró y lo vio observándola. «Están yendo bien», dijo ella con una sonrisa de medio lado. «¿Están sucios otra vez?», respondió él casi automáticamente. «Entonces, eso es señal de que están vivos». Por un momento, Diego sonrió sin darse cuenta, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. El viejo reflejo dentro de él todavía gritaba: «¡Control! ¡Disciplina! ¡Imagen!». Regresó a la casa, y el sonido de las risas de los niños quedó atrapado fuera. Esa noche, un vaso de cristal cayó de sus manos. El sonido resonó como un disparo en el silencio de la sala. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, reflejando la luz de la televisión que pasaba sin sonido. Diego miró el vaso roto durante largos segundos. Luego vio su propio rostro reflejado en los pedazos, multiplicado, distorsionado, vacío. El eco de las palabras de Sara vino a su mente. A veces no es el ruido lo que duele, a veces es el silencio. Se agachó y comenzó a recoger los fragmentos con cuidado. Un pedazo de vidrio lo cortó en el dedo. La sangre escurría roja sobre los cristales. Desde afuera, el sonido distante de las risas de los niños atravesó las ventanas. Y por primera vez en mucho tiempo, ese sonido no lo irritó. El dolor del corte era fuerte, pero era un dolor vivo, caliente, real. Se levantó y miró el gran espejo de la sala. La imagen reflejada ya no era la de un hombre impecable. El rostro cansado, el corte en el dedo, la corbata fuera de lugar. Pero allí, detrás de los ojos agotados, había algo nuevo, un destello, como si por dentro el vidrio comenzara a romperse. Apagó las luces, dejando solo el reflejo de la ventana. Afuera, el jardín respiraba, el mismo jardín que antes lo avergonzaba. Sara estaba de pie, con la mirada fija en él, aunque ella no dijo nada. No hizo falta. El día siguiente llegó con un ambiente diferente. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles y el aire fresco parecía más puro. Los niños, como siempre, corrían por el jardín, pero algo en su risa sonaba diferente para Diego. No era solo ruido, no era solo caos, era vida, una vida de la que él había sido ajeno por tanto tiempo. Se acercó al jardín y los observó desde lejos. Los gemelos jugaban a llenar un cubo de agua, riendo mientras se salpicaban entre ellos. Sara observaba desde lejos, los brazos cruzados. Diego no dijo nada al principio, solo observó. Una parte de él sentía que podía ser parte de eso, una parte que había estado dormida por años. Sara lo miró de reojo. Su presencia ya no era una molestia para él, ni una amenaza.
Era algo más, como si la verdad estuviera allí, frente a él, y solo necesitara dar el paso para abrazarla. ¿Sabes por qué los niños disfrutan tanto de jugar así?, preguntó ella, con una sonrisa de complicidad. Porque se divierten, respondió Diego, tratando de sonar indiferente. No solo eso, dijo ella, mientras se agachaba a ayudar a Javier a llenar el cubo de agua. Porque aprenden a ser libres, a disfrutar sin preocuparse por lo que piensan los demás. Diego se quedó en silencio observando. Era cierto, no podían vivir bajo su control todo el tiempo. Ellos necesitaban espacio para aprender a caerse y levantarse. Solo entonces podrían aprender a levantarse realmente, sin miedo a fallar. Esa noche, mientras la casa se sumergía en un silencio más suave, algo dentro de Diego se sentía diferente. La tensión que lo había acompañado durante tanto tiempo parecía haberse disipado. No era una solución perfecta, ni mágica, pero era un comienzo. Esa noche, cuando pasó por la puerta de los niños, se detuvo a mirarlos, dormidos en sus camas, sus rostros sucios de barro, pero tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió paz. Se acercó lentamente y les cubrió con las mantas. Los niños no se movieron. Les dio un beso en la frente y, sin hacer ruido, salió de la habitación. La casa ya no le pertenecía como antes. Algo se había transformado. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera más ligera. El sol comenzaba a asomarse entre las ramas de los árboles, mientras el aire fresco de la mañana acariciaba la piel. Los niños ya estaban despiertos, jugando en el jardín, con la misma energía de siempre, pero ahora algo en ellos parecía diferente. No eran solo risas alocadas, sino risas libres, sin barreras. Era como si cada carcajada hubiera ganado un peso nuevo, más genuino. Diego los observaba desde la terraza, con el café en la mano. No se sentía extraño. De hecho, algo dentro de él parecía haber encajado en su lugar. No había prisa, no había urgencia, solo el sonido de las risas y el susurro del viento. Por primera vez en mucho tiempo sentía que era parte de algo. No era solo un observador, sino un miembro, una presencia. Sara estaba allí, como siempre, sin intervenir, simplemente observando. Sus brazos cruzados de manera relajada, su mirada atenta pero serena. Diego no podía evitar preguntarse cómo ella había logrado aquello, cómo había logrado que los niños aprendieran a su manera, a ser libres y a disfrutar sin las restricciones que él había impuesto sin darse cuenta. ¿Sabes por qué los niños necesitan ese espacio?, le preguntó Sara, como si leyera sus pensamientos. Porque necesitan aprender a caerse, a levantarse por sí mismos, ¿verdad?, respondió Diego, sintiendo que la respuesta ya no era un reto. Exacto, dijo ella, sonriendo levemente mientras ayudaba a Javier a llenar el cubo con agua nuevamente. Necesitan aprender a hacerlo sin miedo. Diego se quedó allí, observando a sus hijos. El caos de la tarde anterior, la tierra en sus rostros, la risa que había hecho tanto eco en su casa, ahora no parecía tan fuera de lugar. De hecho, parecía necesario. El desorden que él siempre había evitado, ahora tenía un propósito, y ese propósito era lo que le daba vida a sus hijos. Lo sé, murmuró Diego para sí mismo, con una ligera sonrisa en los labios. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, el jardín se llenó de una luz suave, dorada. Los niños seguían jugando, mojándose, riendo, pero lo más importante, se cuidaban entre ellos, como él y su hermano cuando eran pequeños, aunque él ya no recordaba cómo era ese cuidado. Ahora veía a sus hijos hacerlo, sin miedo, sin restricciones. Era como si todo lo que él había hecho hasta ese momento, todo lo que había intentado enseñarles, ahora tuviera sentido. Y todo comenzó con la libertad de ensuciarse, de caerse, de aprender. Diego estaba de pie, mirando ese paisaje, y por primera vez no sentía que debía corregir nada. No había nada que limpiar, nada que ordenar.
Simplemente había que dejar que las cosas fluyeran, que el barro se quedara en el camino, que el agua empapara todo. Al caer la noche, cuando los niños ya estaban acostados, Diego se detuvo frente a su reflejo en el espejo. Ya no veía al hombre que había sido, ahora veía a un padre, y ese padre ya no tenía miedo de ser imperfecto. No había más barreras, no más rigidez. Solo había lugar para lo que realmente importaba. Se dio la vuelta y salió al jardín. El aire fresco de la noche tocó su rostro, y la vista del cielo estrellado le dio paz. No era el hombre que había sido antes, no era el hombre que había controlado todo. Ahora era un hombre dispuesto a aprender, y eso, por primera vez, le parecía suficiente. Sara apareció a su lado, con su mirada tranquila, como si supiera que ese momento había llegado. «Ya lo ves, ¿verdad?», dijo con una sonrisa ligera. «Lo veo», respondió Diego, mirando a los niños dormidos con el corazón en paz. Y allí, en ese jardín que había sido un campo de batalla en su mente, Diego encontró la paz. No era la paz de la perfección, ni la paz del control, sino la paz de saber que había dado el primer paso hacia algo nuevo. Algo que no podía controlar, pero que de alguna manera era mucho más valioso. «Gracias por quedarte», murmuró Diego mirando a Sara. Ella sonrió, sin decir una palabra, porque no era necesario. Ambos sabían que en ese jardín, bajo el cielo estrellado, algo había cambiado, y eso, en su mundo, era suficiente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando la historia, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Comenta de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando.